¿Cómo están, doctores? Buen día. Preparen, por favor, sus presentaciones. Iniciamos dentro de 5 minutos.
Listo, doctorcitos, iniciamos. Adelante. Eh, 50 minutos a partir de ahora. ok, doctor. ¿Se me escucha? Se te escucha como si estuvieras echado en la cama, durmiendo, cubierto con almohadas y frazadas. Es decir, se te escucha una nada. Un poco lejano, es que es un poco el micrófono que tengo. Disculpe. Listo, a ver. Em, Adelante. doctor, una cosita, si se me cortara o algo, es el internet que está con unas fallas terribles ahorita, pero haré todo lo que se pueda. A ver, Ya. vamos. Primero, buenos días a todos, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Pues hoy les vamos a explicar lo que es cianosis. Para empezar, ¿alguien tiene un concepto de qué es cianosis? ¿Cualquiera? El color azulado que toman la piel y las mucosas. Sí, está correcto. Em, Según el Chamorro, podríamos definir la cianosis como la coloración de la piel y las mucosas. Esto debido a un probable aumento en la forma normal de la hemoglobina, que está reducida en sangre, específicamente de los capilares. Y en ciertos casos muy raros puede deberse a la presencia de otros derivados de la hemoglobina, como por un ejemplo muy simple sería la carboxihemoglobina. Ya que la coloración, o también podríamos decir el tinte azulado, es dado por la sangre de de los capilares y las vénulas en los plexos subpapilares, debemos buscar cianosis en lugares donde los tejidos sean más delgados y vascularizados, como podrían ser los labios, las alas de la nariz, el pabellón de la oreja y los lechos onguales. También podríamos considerar las mucosas calientes, que un buen ejemplo de esto sería la lengua y también la conjuntiva palpebral. Para que podamos realizar esta búsqueda de forma óptima, deberíamos contar con una buena iluminación, ya sea esta natural o artificial. Bueno, podemos comprobar si la sangre que está oscurecida es causa de cianosis. ¿Cómo? Básicamente desplazando la sangre con una compresión digital en la piel. Al hacer esto, veremos que se produce un blanqueamiento o, en otras palabras, la cianosis se desaparece. Obviamente esto solo durará mientras hagamos la compresión. Siguiente, por favor. En condiciones normales, la sangre con unos 15 mililitros de hemoglobina por unos 1000 mililitros de sangre y con una saturación del 19% del volumen, entregará el oxígeno al pasar por los tejidos. Al hacer esto, la hemoglobina que se encuentra reducida aumentará en la sangre capilar. Debemos considerar que la entrega de oxígeno varía en los diferentes órganos, así como a nivel de la piel. Siguiente, por favor. Bueno, podemos calcular la cantidad media de hemoglobina con una fórmula muy simple, pero para eso también necesitamos ciertos datos. Para calcular esta fórmula se necesita, para calcular esto, necesitamos el promedio de la hemoglobina reducida en sangre arterial y en sangre venosa. Los valores de esto sería la capacidad de oxígeno sería del 20% de volumen, de la hemoglobina sería el 15% y de la hemoglobina reducida sería 0. El contenido de oxígeno en sangre arterial, que es uno de los valores que necesitamos para calcular esto, en oxígeno es de 19. En la oxihemoglobina es de 14,25 y en la hemoglobina reducida es de 0,75, que es el valor que necesitamos en esto. El contenido de oxígeno en sangre venosa, en oxígeno será de 14. En la oxihemoglobina es de 10,50 y en la hemoglobina reducida es de 4,50. Agarrando estos dos valores que ya les dije, el contenido de hemoglobina reducida en sangre arterial y en venosa, tenemos el valor de 0,75 más 4,50 y lo dividimos entre 2, lo cual nos dará un valor de la cantidad media de hemoglobina es de 2,62 de 2%. Siguiente, por favor. Ya. Eh, si la cianosis se observa en solo algunas partes del cuerpo, se suele suponer que es por una de estas causas. Una de las más comunes es el coágulo de sangre. ¿Alguno tiene una idea qué es un coágulo de sangre? Cualquiera, no hay problema.
Bueno, como nadie... bueno, un coágulo de sangre que posiblemente está bloqueando el riego sanguíneo a la pierna, también puede ser a la piel, en la mano o incluso también el brazo puede ser. Esto debido a que los componentes de la sangre se espesan y forman una masa semisólida que puede resultar en una lesión y muchas veces puede producir en el interior de los vasos sanguíneos, esto también lo mismo, pero no presentando una lesión evidente. Por otro lado tenemos el fenómeno de Raynaud. Si alguien supiera, me gustaría escucharlo, por favor. Es cuando no existe irrigación en las partes distales de las manos o de los pies y se ve una coloración casi blanquecina en estas partes. Sí, está correcto. Sí, Pero y si puedo comentar, también puede ser por frío y también puede ser por otra causa, si no estoy mal. Y son dos tipos, si es así. sí, Eh, está ¿puedo- bastante correcto. Sí, puedo sí, decir dale. esto se da por el fenómeno del cambio de pasar de un estado muy frío a un estado muy caliente. Sí, está muy bien. Gracias por su participación. Bueno, básicamente, como ya dijeron los otros, es una afección en la cual en las temperaturas frías o cuando tiene emociones fuertes pueden causar espasmos de vasos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre hacia los dedos. También puede ser en las manos, los pies, e incluso los oídos y la nariz. Se podría notar esto. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la falta de oxígeno en sangre, en la mayoría de los casos de cianosis, esto se debe a la falta de oxígeno en sangre. Y esto puede ser causado por problemas pulmonares, que uno de estos son los coágulos en las arterias de los pulmones, o también llamado una embolia pulmonar, que son coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las venas profundas de las piernas. Raramente pueden ser de venas de otras partes del cuerpo. También tenemos la asfixia. Bueno, asfixia o el estado de que estaba una persona cerca de ahogarse, básicamente. Se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea, en este caso todo el rato las vías aéreas, están bloqueadas con un alimento, algún juguete o un objeto extraño. Siguiente, por favor. Las grandes alturas también pueden ser una causa de esto. Esto se debe a la baja presión barométrica y por lo tanto la reducción de presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. De forma más simple es a mayor altura menos cantidad de oxígeno. También tenemos la infección de vías aéreas respiratorias pequeñas en pulmones de los niños. También bronquiolitis también. Que sería una reacción bronquiolítica inflamatoria en bebés y niños pequeños. Casi siempre es ocasionada por un virus y suele ocurrir con mayor frecuencia en los meses de invierno o en climas fríos. Comienza a manifestarse como un resfriado común, pero poco a poco va evolucionando hasta que se presenta con una tos, con sibilancias, y en otras ocasiones tiene una dificultad para respirar, que puede prolongarse de una semana a un mes. En la mayoría de los casos, la bronquiolitis solo se necesita tratar con cuidados domésticos y otros casos requieren sí hospitalización cuando son bastante graves. Siguiente, por favor. Problemas con las vías respiratorias que llevan a los pulmones. Bueno, tenemos la contención de la respiración, que esto, aunque es extremadamente difícil que pase, pero por un dato curioso, el récord ahorita de respiración está en 20 y tantos minutos, según lo que observé. El siguiente tenemos el ahogarse con algo atorado en las vías respiratorias, como ya expliqué, sería la asfixia. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la hinchazón alrededor de las cuerdas vocales o el croup. ¿Alguien sabe qué es croup? No sé exactamente lo que es, pero bueno, se aparece ahí como hinchazón. Sí he visto que es importante en neumología el CRUP para tomar en cuenta también en el tratamiento de pacientes COVID.
Está bien, está bastante acertado también. Bueno, el croup es una enfermedad común en niños que se produce a causa de una infección viral. El virus, como dijo mi compañero, produce una inflamación de las vías respiratorias superiores que incluyen la laringe y la tráquea. Y el croup presenta unos síntomas que el primero sería la tos perruna, que es definida como una tos ronca con estridor. También tiene una dificultad para respirar, también tiene ronquera, un leve dolor en la garganta, también presenta secreción o una congestión nasal y también en muchas ocasiones presenta fiebre. Y el siguiente sería la inflamación de tejido o la epilotitis. Eh, bueno, es un trastorno potencialmente mortal que ocurre cuando se inflama el tejido que protege la tráquea. La epilotitis suele aparecer como resultado de una infección, como el croup. La inflamación resulta a causa de una hinchazón, la que obstruye el área que digiere hacia los pulmones. Entre los síntomas de esto tenemos la dificultad para respirar y tragar, así como presentan dolor de garganta en muchas ocasiones y también pueden presentar fiebre, que es un síntoma común de esta infección. Cuando se presenta esta infección, el tratamiento debe incluir antibióticos y en casos graves requiere un tubo respiratorio y asistencia médica. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo, ¿qué pasó, doctor? Había tenido su problema de conexión. A ver, continúen los del grupo. Continúa, doctor, es la siguiente parte. Disculpe. Siguiente, por favor. Listo, doctores. Siguiente que no, me aparecen las diapositivas. Siguiente, siguen la diapositiva que ha puesto ya mi compañero. ¿Podrías retroceder, por favor? Una más. Una más, por favor. Una más. Continuando con la exposición, les voy a comentar acerca de lo que son las clasificaciones de la cianosis según sus causas. Las clasificaciones que vamos a encontrar es una cianosis central, periférica, cianosis diferencial y una cianosis mixta. En una cianosis central se le considera universal y puede observarse en lo que son los labios, las regiones malares, la lengua y la mucosa bucal. Esta cianosis es producida por una marcada insaturación de la sangre arterial, la cual se puede observar en procesos pulmonares que van
ventilación pulmonar o a la difusión de oxígeno. Y también a lo que son los procesos cardiovasculares, como en cortocircuitos que van de derecha a izquierda, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, el complejo de Eisenmenger, la anomalía de Einstein y las transposiciones de los grandes vasos. A la cianosis central se le considera que es generalizada y nos hace referencia el libro de Argente que los mejores sitios para buscar este tipo de cianosis, de preferencia, es la lengua y las conjuntivas palpebrales, porque la mayoría de veces se presenta ahí o se hace aparente ahí. También cabe mencionar que la cianosis central se va a ver asociada a lo que es siempre la poliglobulia y la acropaquia. La acropaquia son los dedos hipocráticos o los dedos en palillo de tambor, que se caracteriza por el engrosamiento tejido conectivo en las porciones distales de las falanges, o en las falanges distales, disculpen, en los dedos o los dedos de las manos y los pies. Siguiente, por favor. La cianosis periférica es localizada, abarca lo que son las regiones sacrales que se aprecian en las manos y los pies, en los dedos, los lechos unguiales, lo que es la piel de las regiones rotulianas y los tobillos. Se produce prácticamente por una entrega excesiva de oxígeno a nivel tisular, sin que la saturación de la sangre esté alterada o no esté necesariamente alterada. Esto resulta de un marcado retardo de la circulación periférica, sea por una vasoconstricción, por ejemplo, ya han dado el ejemplo del fenómeno de Raynaud, o por caída acentuada del débito cardíaco, como en una insuficiencia cardíaca grave, o en un shock hipovolémico o cardiogénico, o por obstrucción arterial y venosa. Cualquiera de estas causas permite que haya una mayor extracción de oxígeno por los tejidos y una mayor acumulación de la hemoglobina reducida. Siguiente, por favor. Ya. Este es un cuadro diferencial que nos denota o nos muestra el chamorro, en que hace una diferencia entre la cianosis central y periférica, donde nos denota que la cianosis central, les acabo de mencionar, es generalizada, caliente, compromete lo que son las mucosas, siempre va a estar asociado con acropaquia, poliglobulia, mejora con el oxígeno y no mejora con el calor. En cambio, la cianosis periférica es localizada y es fría, pero no compromete mucosas y no se ve asociado a acropaquia ni poliglobulia, ni se ve mejorando con el oxígeno, pero mejora con el calor. La siguiente, por favor. La cianosis diferencial, a esta cianosis se le considera un tipo especial porque compromete lo que son los miembros inferiores, a los miembros inferiores más no los miembros superiores en la cara. Es un signo que se observa sobre todo en lo que es un conducto arterioso persistente y es casi patognomónico de una hipertensión pulmonar severa con un cortocircuito de derecha a izquierda a través de un ductus persistente, donde prácticamente la sangre insaturada es desviada hacia la aorta descendente a través del ductus, por lo cual la cianosis se manifiesta en los pies, pero no en las manos. La cianosis mixta. La cianosis mixta constituye lo que es una mezcla de insaturación arterial, por así decirlo, y venosa. Prácticamente es producida por una combinación de mecanismos coexistentes de mala oxigenación a nivel pulmonar y el retardo de la circulación a nivel periférico. Son generalmente centrales y con la existencia de cortocircuitos cardíacos pulmonares derecha e izquierda, lo cual va a provocar que la entrada de sangre venosa al sector arterial. Según el agente, nos denota en esta cianosis mixta que muchos autores no incluyen esta consideración y estiman directamente a las cardiopatías congénitas o procesos cardiovasculares como una causa de cianosis central. Por ejemplo, al inicio les mencioné lo que es la tetralogía de Fallot, la anomalía de Einstein, el complejo de Eisenmenger y lo que es las transposiciones de los grandes vasos. La tetralogía de Fallot se caracteriza porque existe un defecto en lo que es el tabique interventricular, hay una estenosis pulmonar, valvular o subvalvular,
hay un cabalgamiento de la aorta entre los ventrículos e hipertrofia ventricular derecha. Se presenta por la obstrucción del flujo pulmonar, lo cual hace que exista un cortocircuito pulmonar, o un shunt, creo. Y así se presenta la cianosis desde el nacimiento, o en los primeros meses de vida, lo cual se acompaña, como dije, con poliglobulia y acropaquia. También se puede acompañar de hipoxia, que va a depender de esta obstrucción pulmonar y de la desaturación sanguínea. En lo que es la anomalía de Einstein, se presenta porque las válvulas tricúspides están alteradas excesivamente y son largas, lo cual hace pequeño al ventrículo derecho y hace grande a la aurícula derecha, asociándose a una comunicación interauricular. La gravedad de la anomalía va a determinar lo que es el cortocircuito de derecha e izquierda. En lo que es el complejo de Eisenmenger, es debido a la existencia de una comunicación tanto interauricular como interventricular, que durante cierto periodo de tiempo ocurre de izquierda a derecha, pero el desarrollo de una hipertensión pulmonar hace que cambie de sentido. La aparición de la cianosis va a depender prácticamente cuando se dé este fenómeno, o esta inversión de flujo, por así decirlo. Cuando hay una transposición de los grandes vasos, la aorta nace en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el lado izquierdo. Bueno, podemos hacer, recordando que, bueno, en este caso la vida solo es posible si existe una corrección que permita el pasaje parcial de la sangre oxigenada. Y prácticamente la cianosis va a resultar desde el nacimiento. Lo que bueno, con lo que finaliza lo que es el Argente, nos hace mención que en general las cardiopatías cianóticas, bueno, la cianosis es un marcador temprano que indica la magnitud y la dirección del shunt o del cortocircuito y el grado de insaturación arterial. En estos casos la cianosis se le considera mixta según el Argente porque la insaturación arterial creada por el shunt o el cortocircuitos siempre se ve agregada de poliglobulia, que aumenta el porcentaje de la hemoglobina reducida y lo asocia a una insuficiencia cardíaca que disminuye la velocidad circulatoria por la mayor viscosidad sanguínea. Siguiente, por favor. Lo que es referente a la metahemoglobinemia se produce por una oxidación del ion ferroso de la hemoglobina, ion férrico. La metahemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno, pero no la cede a los tejidos, lo cual provoca una hipoxia grave con una concentración de metahemoglobina mayor al 50%, por lo que se produce ese tipo de coloración tipo cianótico. En la hemoglobina normal, bueno, recordando, cuando hay una afinidad por el oxígeno, la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplaza hacia la izquierda. Por ende, disminuye lo que es el oxígeno en los tejidos, lo cual puede provocar un cuadro secundario a poliglobulia, y el hematocrito puede aumentar entre 48 a 55%, y aparece una cianosis de tipo periférica. Lo mismo ocurre cuando hay una baja afinidad por el oxígeno, recordando que la curva de disociación, en este caso, se desplaza hacia la derecha, denotando un aumento en lo que es la captación de oxígeno por los tejidos, pero una insaturación capilar, lo cual contribuiría a una causa de este tipo de cianosis. En lo que es la poliglobulia, es prácticamente el aumento de la masa globular, ¿sí? Que se acompaña de cianosis, pero en este caso puede ser tanto central como periférica. La causa, bueno, de la poliglobulia es una hipoxemia consecutiva a enfermedades pulmonares, denotando lo que es una mayor concentración de la carboxihemoglobina por un aumento del monóxido. En otras palabras, podríamos decir que hay una menor saturación arterial. Siguiente, por favor. Y siguiente, ahora los dejo con mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a dar un ejemplo de un caso clínico a causa de la metahemoglobinemia. Esta es una causa de cianosis poco frecuente en la edad pediátrica debido a la exposición a agentes oxidantes de la hemoglobina, como los nitratos presentes en el agua o verduras. Estos pueden ser espinacas, acelgas, zanahorias, calabacín, judías verdes, etc. Estas comidas, si están mal conservadas, son una causa potencial para metahemoglobinemia infantil adquirida. Las causas pueden ser congénitas y adquiridas, en este caso es adquirido. En las causas adquiridas encontramos
deficiencia de citocromo 5b reductasa, retraso mental, y en las adquiridas están los fármacos, anielinas, desinfectantes y los nitritos y nitratos. Las manifestaciones clínicas con las que se puede presentar la cianosis pueden ser la cianosis central, acentuada con llanto, letargia, cefalea, irritabilidad, taquipnea, taquicardia, disminución de conciencia, convulsiones, arritmias y acidosis metabólica. Siguiente, por favor. El caso clínico es este. Un lactante varón de 9 meses de edad, que estando previamente bien, inicia de forma aguda un cuadro de cianosis labial durante la ingesta de un puré de verduras. La familia no refiere crisis de atragantamiento previa ni cardiopatías conocidas. También es importante descartar enfermedades respiratorias y cardiológicas. Siguiente, por favor. En la exploración física tendremos el peso, la talla, el paciente está febril, la saturación de oxígeno, la palidez cutánea mucosa con intensa cianosis labial, lo cual refiere a una cianosis central. Está taquipneico sin dificultad respiratoria, la auscultación pulmonar está normal y el resto de la exploración se encuentra en los límites de la normalidad. Siguiente, por favor. Se realiza pruebas complementarias como ser hemograma, gasometría venosa, nuevamente saturación de oxígeno, hemocultivo, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma y coximetría. La verdura que la madre había utilizado era un puré de acelga. Se había mantenido tras su elaboración a temperatura ambiente durante más de 12 horas, permaneciendo posteriormente en nevera por más de 48 horas, así acumulando suficientes nitratos para que sea la causa de la metahemoglobinemia. Siguiente, por favor. El diagnóstico se ha confirmado con la coximetría, con una metahemoglobinemia de 12%. Los valores de referencia son de 0 a 1.5%. Se ha realizado un estudio electroforético de la hemoglobina y se presentó una banda anómala respecto al control correspondiente de la metahemoglobina. El tratamiento tiene que ser asintomático y con oxigenoterapia, suplementando un oxígeno entre 94 y 95%. En caso de si nuestro paciente presentara más de 30% de metahemoglobinemia, se administra suldemetileno 1 miligramo por kilogramo. Siguiente, por favor. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las alteraciones fisiopatológicas que originan la cianosis. En este caso va a ser un repaso breve, no voy a ahondar mucho al respecto porque podría ser redundante. Entre causas generales de la cianosis podríamos destacar el compromiso del arterial obstructivo. Como podemos ver abajo, también es importante conformar las anomalías de la hemoglobina, la destrucción y los defectos de la superficie de difusión alveolar, como podemos evidenciar, la obstrucción de vías aéreas, como podemos ver a la niña en la imagen de abajo, y la disminución de oxígeno atmosférico, que esta va en relación a la saturación de oxígeno, según la altura. Ya yendo específicamente a las alteraciones por cianosis central, tendríamos los siguientes puntos: la disminución de la presión atmosférica, un gran punto importante, las alteraciones de la función pulmonar y lo que sería la hemoglobina con escasa afinidad por el oxígeno.
resaltando como puntos rápidos lo que sería el cortocircuito anatómico, las cardiopatías congénitas y la hipoventilación alveolar. En cuanto a las alteraciones de cianosis periférica, podríamos destacar la disminución del gasto cardíaco como tal, la exposición al frío, es decir, en las extremidades, la obstrucción arterial, venosa y la policitemia. Ahora vamos a la parte de los exámenes. En cuanto al examen físico, con respecto a la cianosis central, podemos destacar que se relaciona más que todo con el aparato respiratorio y se buscan alteraciones producidas por la hipoxemia, tipo bronquitis, neumonía, embolia pulmonar. En cambio, en la cianosis periférica se relaciona más con el aparato cardiovascular. Y también se buscan signos de cianosis en cuanto a las extremidades, puntas de los dedos, pies. Cabe destacar los signos de shock, insuficiencia cardíaca y también buscamos signos de trombosis venosa profunda y obstrucción arterial. En cuanto a los exámenes complementarios, después del examen físico podemos destacar las gasometrías centrales, los análisis gaseosos sanguíneos, los hemogramas, electrocardiogramas. Específicamente podemos ver en la parte inferior donde está cianosis central y periférica los exámenes específicos de cada uno, aunque también se podrían tomar exámenes generales para ambos. En cuanto a la parte del tratamiento, en general el tratamiento de la cianosis se refiere o depende a la causa de la cianosis, es decir, tratamos la etiología y haciendo un soporte a las condiciones del paciente. Si nos vamos al esquema de la derecha, podemos ver a la cianosis, la valoración clínica, y que se divide en periférica y central. Con respecto a la periférica, solo nos quedaría tratar la etiología, pero con respecto a la central, hacemos el test de hiperoxia y podemos conseguir podemos conseguir dos opciones, que sería la desaparición de la cianosis, o no obstante, la cianosis no desaparece e incrementa la cianosis, o no o incrementa. Y así podríamos constatar si es de origen pulmonar o si es de origen cardíaco, y posteriormente tratar la etiología. Eh, a mi izquierda tenemos un montón de opciones como tratamientos, por ejemplo, calentar las áreas afectadas, que eso serviría más para la cianosis periférica, la cirugía como para tratamiento para la cianosis, que sería para la cianosis central, con respecto a las patologías cardíacas, la oxigenación como tratamiento para la cianosis, en general, líquidos intravenosos como sustento para el paciente, drogas como tratamiento para el paciente, es decir, aquí vendrían todos los antibióticos, inmunizaciones para los niños con cianosis, y entre otros. Para finalizar, tendríamos un diagnóstico diferencial en el que podemos resaltar lo que es la argiria versus la cianosis, que tienen características semejantes con respecto a la tonalidad de la piel, aunque cabe resaltar que la argiria es un poco más oscura. Se podría decir que es un azul más oscuro o un plateado. En esencia, la argiria es una enfermedad producida por el depósito cutáneo de sales de plata, presentes en su mayoría, claro que también podría ser minero, en fármacos, para gotas para los ojos o cremas para tratar quemaduras. Un signo característico para diferenciar ambas es que la cianosis desaparece con la vitropresión y la argiria no. ¿Esto en qué consiste? Es básicamente hacer presión con la parte del vidrio con respecto a la zona afectada, es decir, por decirles, la palma de la mano haciendo presión. Si se tuviera cianosis, la zona afectada con la presión cambiaría de color, en cambio la argiria no. Y eso sería todo. Listo, doctores. Continuamos, por favor, con el siguiente grupo. Este grupo suba su presentación a la pestaña de general. Adelante con el siguiente. Ya, doctora, ahorita se va a compartir. ¿Se puede ver, Doc? Todavía no. Ahora sí.
Ya, muy buenos días a todos. Hoy con mi grupo vamos a presentar la hiperpigmentación. Bueno, para empezar tenemos que conocer el concepto de hiperpigmentación. Esta es el aumento anormal de la pigmentación melánica de la piel. El color de la piel se debe a una mezcla de hemoglobina, carotenos y principalmente melanina. La alteración con aumento de dicho color se va a denominar hiperpigmentación y esta va a cursar con la aparición de manchas obscuras. Solo para saber, la melanina es un polímero complejo derivado de la tirosina del aminoácido. Esta melanina va a ser responsable de determinar el color de la piel y del pelo. Y está presente en la piel en diversos grados, dependiendo de cuánto se ha expuesto una persona al sol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, solo para mencionar, ya que más adelante vamos a ahondar en las causas, las hiperpigmentaciones pueden ser congénitas, debidas a enfermedades o síndromes, o adquiridas. Ahí les dejo una imagen por si quieren anotarse. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a pasar a la clasificación de la hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación se puede dividir en dos grupos, el grupo de los circunscritos y el grupo de los difusos. Vamos a partir por los circunscritos. Estos van a ser por una alteración epidérmica, por proliferación de melanocitos o por un aumento en la producción de pigmento. Siguiente diapositiva. Bueno, para partir dentro de este grupo vamos a encontrar lo que es la queratosis seborreica, que se va a manifestar como una mancha cerosa marrón, negra o morena. Siguiente. También podemos encontrar la acantosis nigricans. Estas son caracterizadas por áreas obscuras y aterciopeladas en los pliegues y dobleces del cuerpo, como podemos ver aquí en el cuello o las axilas. Siguiente, por favor. En este mismo grupo, pero a causa de la proliferación de los melanocitos, también podemos encontrar lo que son los léntigos. Estos suelen tratarse de manchas de color marrón más claro y de mayor tamaño, en ocasiones con la piel rugosa en la superficie. Estos van a aparecer en zonas expuestas al sol, fundamentalmente en la cara y las manos. Siguiente, por favor. También podemos observar el nevo melanocítico, que son lesiones de pequeño tamaño, simétricas, de bordes bien definidos, coloración homogénea marrón clara o parduzca y con frecuencia van a presentar pelos en su superficie. Siguiente. Podemos observar el melanoma, que puede ser un lunar nuevo en la piel o uno ya existente que haya cambiado su tamaño, forma o color. Otra señal importante es algún lunar que luzca distinto a los demás que se puedan encontrar en la piel del paciente. Siguiente, por favor. De este mismo grupo, pero debido a un aumento local de la producción de pigmento, vamos a encontrar a las efélides, que comúnmente conocemos como pecas. Estas se caracterizan por ser pigmentos de coloración parduzca o rojiza, no uniformes, que se van a localizar en zonas descubiertas de la dermis, que usualmente están expuestas al sol, principalmente cara, espalda, pecho o brazos. Aparecen mayormente en personas de piel blanca. Siguiente, por favor. También podemos encontrar las manchas café con leche, que estas son máculas de color marrón claro y bordes bien delimitados, que pueden estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Y por último, en este grupo podemos encontrar lo que conocemos como melasma o cloasma, que son parches simétricos de márgenes nítidos y rugosos de hiperpigmentación con color marrón o café en la cara. En general aparecen en la frente, sienes, mejilla, labio superior o nariz. Esto va a ocurrir sobre todo en mujeres embarazadas y mujeres que toman anticonceptivos orales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al otro grupo, que son los difusos. Aquí el oscurecimiento de la piel puede ser de igual intensidad en todo el cuerpo o acentuarse en las zonas expuestas al sol. Siguiente. En este grupo vamos a encontrar hiperpigmentación que puede ser producida por causas que vamos a dividir en 4 grupos.
Primero están las causas endocrinas, en donde la hiperpigmentación es difusa, pero se acentúa en las áreas expuestas al sol, como son los surcos palmares, sitios de fricción y cicatrices. Y por otro lado podemos tener causas metabólicas, autoinmunitarias o por fármacos, en donde la hiperpigmentación va a variar según la patología o la causa, como vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Aquí, como modo de resumen de todo lo que les acabo de explicar, les dejo un cuadro para que se puedan anotar o lo pueden encontrar en el libro de Harrison, tomo 1, página 345. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición. Primeramente, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a continuar con la exposición hablando de las causas. Hay que tomar en cuenta que las causas, pues, la mayor de las partes se debe a lo que sería la producción y depósito de melanina, como mi compañera ya habló, que es un pigmento que se encuentra en la piel. Y básicamente que se puede también por el aumento del número de melanocitos en sí. Y también como lo que sería la localización anormal de melanina o melanocitos a nivel dérmico. ¿De acuerdo? También por depósitos de sustancias como tenemos en los pigmentos de los tatuajes, metales, incluso hasta puede ser desencadenadas o agravadas por tanto exposición a rayos ultravioleta como es el sol, fármacos inductores o agravantes como tenemos aquí los antiarrítmicos, anticonceptivos orales, antiepilépticos, incluso los AINES, inmunomoduladores, las tetraciclinas y entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería de los trastornos cutáneos primarios. En esto vamos a hablar de los circunscritos. Mi compañera anteriormente ya les mencionó, pero yo como que voy a hablar un poco más. Tenemos primeramente en las dos imágenes superiores la queratosis seborreica, ¿de acuerdo? Que este básicamente va a ser como un crecimiento cutáneo común y, ojo, no canceroso, ¿de acuerdo? Son inofensivas y básicamente no son contagiosas. Estas no necesitan tratamiento y básicamente el paciente se las puede eliminar, ya sea por estética o porque se irritan con la fricción al colocarse la ropa, por ejemplo, ¿no? En las dos imágenes inferiores tenemos la esqueratosis actínica pigmentada, que es una mancha áspera y escamosa de la piel que se presenta básicamente después de años de exposición al sol y a menudo aparece en las zonas expuestas a la misma, como será la cara, los labios, orejas, antebrazos, en el cuero cabelludo, como podemos ver en las imágenes, e incluso hasta en las dorsos, bueno, en el dorso de las manos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la proliferación de melanocitos, del léntigo, ¿de acuerdo? Que es una mancha esta de tipo benigna que se encuentra en la piel de color marrón a negro, ¿de acuerdo? Que puede aparecer ya sea desde la infancia o incluso adquirirse mediante los años. En general es por la exposición al sol, ¿de acuerdo? Es un factor que desencadena esta. Su aparición puede ser rápida o incluso lenta y progresiva. Tenemos también lo que sería el nevo el nevo melanocítico o también conocido como lunar. Podemos ver en la imagen inferior, pero lado izquierdo, ¿sí? Que básicamente es un tipo de léntigo, ¿de acuerdo? Es de tipo benigno que se encuentra en la piel y también está como que motivado, por así decirlo, por la exposición al sol. Su aparición de igual manera es rápida y lenta o progresiva y aparece en la infancia más que todo o incluso en el transcurso de los años. Luego tenemos el melanoma, que podemos ver en la imagen inferior derecha, la última imagen. ¿De acuerdo? El melanoma, según algunas bibliografías, se considera como el tipo más grave de cáncer de piel y se forma en las células, en los melanocitos, ¿no? Que estos son productores de la melanina. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, aquí tenemos por mayor producción de pigmento, tenemos las efélides o las conocidas como también las pecas, es la primera imagen izquierda. Estos son lesiones benignas, generalmente estas no necesitan tratamiento, son de tipo máculas sin relieve, ¿de acuerdo? Y se ven de color marrón y suelen salir de las zonas expuestas al sol, como tenemos en este ejemplo, en la zona de la cara, sobre todo en las mejillas y en la nariz, ¿no? También se puede encontrar lo que sería en brazos y parte alta del tronco. Y, y también puede ser como un factor la predisposición genética y a la exposición a la luz ultravioleta. Y básicamente esto se encuentra en pacientes que tienen piel clara y más que todo se da en gente pelirroja, ¿no? En la segunda imagen superior derecha tenemos la mancha café con leche. Que estas son máculas planas de color café claro, tiene una pigmentación uniforme y bordes bien definidos como vemos en la imagen, ¿de acuerdo? Se presenta incluso en algunas bibliografías con entre un 15% de la población sana, ¿de acuerdo? También puede ser signo como de patologías. También hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la pitriasis versicolor, ¿no? O el mosaicismo pigmentario. Tenemos ahora la hiperpigmentación postinflamatoria, ¿de acuerdo? Que esto puede darse en la cara como también en el cuerpo. Y aparece manchas de hiperpigmentación que van de color rosa a rojo, incluso de marrón a negro. Y básicamente es como que el origen de esta es por el aumento de la producción de melanina a raíz de modo que en que cicatriza la piel tras una lesión o una inflamación que hubo antes. Como por ejemplo, en estos es característico los pacientes que padecen acné. ¿De acuerdo? En las dos imágenes inferiores tenemos el melasma, que también conocido como también algunas bibliografías como cloasma. Es una forma de hiperpigmentación que aparece en la cara, especialmente en las zonas de las mejillas, como vemos en las imágenes, y en ocasiones también puede aparecer en las partes del cuerpo. Estas básicamente son por la exposición a los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? Y algo muy característico es que se encuentran en mujeres embarazadas, ¿sí? También tenemos por la pigmentación dérmica, tenemos aquí el eritema fijo, farmacoinducido, incluso los circunscritos y difusos por los fármacos como la minoxiclina, hidroxicloroquina y bleomicina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a tocar el tema de enfermedades sistémicas. Tenemos circunscritas. Aquí tenemos lo que serían las alteraciones epidérmicas, como podemos ver, la queratosis seborreica o signo de Lesser-Trelat. Mi compañero va a explicarles más a profundidad de este tipo de hiperpigmentación, ¿de acuerdo? Pero como adelantando, es una aparición repentina o brusca de queratosis, de múltiples queratosis seborreicas, ¿de acuerdo? Luego tenemos al lado derecho la acantosis nigricans, ¿de acuerdo? Que es un trastorno de la piel, como mi compañera ya mencionó, que se encuentra en los pliegues, en los surcos. En esta imagen podemos ver en la parte posterior del cuello y se presenta en los pacientes que son obesos o incluso que padecen de diabetes. Bueno, tenemos la proliferación de melanocitos, tenemos la lentiginosis, el síndrome de Peutz-Jeghers y Leopard-Nonan. También este tipo de hiperpigmentación, mi compañero lo va a detallar más a profundidad, pero podemos ver que básicamente es como que hay una lentiginosis múltiple o manchas con café con leche. Es la segunda imagen en la parte inferior, que el paciente está en la parte anterior y posterior, ¿no? Luego tenemos los nevos, el complejo de Carney, que podemos ver en la imagen inferior derecha, la última, que es un síndrome, algunas bibliografías lo dicen como muy raro, ¿de acuerdo? Que se distingue por múltiples neoplasias e incluso tumores endocrinos y existe lentiginosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos por mayor producción de pigmento, tenemos las manchas café con leche, en estos tenemos la neurofibromatosis y síndrome de McCune-Albright.
La neurofibromatosis es como la causa de un crecimiento incontrolado de tejido a lo largo del nervio, como podemos ver en la imagen. ¿De acuerdo? Si el crecimiento se presenta en otros nervios u otras partes del cuerpo, puede causar lo que sería dolor, incluso daño del nervio en sí y pérdida de su función. ¿De acuerdo? Podemos ver también manchas de color café con leche. Es el síntoma más distintivo de la neurofibromatosis. Luego tenemos el síndrome de McCune-Albright, ¿de acuerdo? Que estas son manchas irregulares y como parches grandes de color café con leche. También este síndrome puede afectar también a los huesos, como también a la piel, como vemos en la imagen, y al sistema hormonal. Luego tenemos la urticaria pigmentosa. Hablando de la pigmentación de la dermis, tenemos la incontinencia pigmentaria, como podemos ver al bebé, que básicamente es una infección cutánea. Es poco común transmitida, lo que sería de padres e hijos. Afecta la piel, al cuero cabelludo, ojos, dientes, sistema nervioso, y básicamente es una enfermedad a nivel cromosómico, ¿sí? No voy a hablar mucho de la patología en sí. Como la imagen última tenemos la disqueratosis congénita, que básicamente es un desorden genético multisistémico y es muy poco frecuente. Si vemos clínicamente se caracteriza por la presencia de hiperpigmentación cutánea de tipo reticular. Hay distrofia ungueal, como podemos ver en la imagen. Y eso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las difusas. Tenemos de tipo endocrinopatías. Aquí vamos a hablar de la enfermedad de Addison, como podemos ver en la primera imagen. Esta también es conocida, como algunas bibliografías lo dicen, como insuficiencia suprarrenal, en la que produce muy poco cortisol y a menudo también muy poca aldosterona. Básicamente esto se presenta en todos los grupos de las edades y en ambos sexos, ¿sí? E incluso hasta dice que puede ser potencialmente mortal. Otros síntomas de la enfermedad de Addison en la piel es el aspecto moreno, como podemos ver en la imagen, y el color azulado de las mucosas. Existe también lo que sería una hiperpigmentación cutánea y las mucosas en sí, como dije, ¿no? De aspecto azulado. Que esto se debe a que la falta de cortisol da lugar como a la activación de las células implicadas en el bronceado de la piel. En esto tenemos, ¿no?, los melanocitos ya antes mencionados. ¿Y cómo ocurre eso? Básicamente el déficit de cortisol, ¿de acuerdo? Como que da lugar a un incremento del ACTH, ¿de acuerdo? Que este aumenta en un intento de como que de inducir, por así decirlo, la producción de cortisol en la glándula suprarrenal y como que no es capaz de conseguirla, ¿no? Y de la hormona también melanocito estimulante y que ambas también son producidas en la parte de la hipófisis, ¿no? Básicamente, en la enfermedad de Addison se puede ver también que está asociado a vitiligo. Y estas son las manchas blancas que podemos ver. Y esto es como que por la falta de pigmentación, ¿sí? Bueno, tenemos el síndrome de Nelson, podemos ver en la imagen inferior, que engloba el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la secreción exagerada de corticotropina, ¿sí? Por un adenoma hipofisiario desarrollado tras una realización de una operación, se llama suprarrenalectomía, si no esté mal, de forma bilateral, ¿de acuerdo? Que es básicamente como tratamiento del síndrome de Cushing. Esto se caracteriza por una hiperpigmentación de la piel, como pueden ver en el rostro de la paciente, y de las mucosas. ¿De acuerdo? También tenemos el síndrome de STH ectópico y hipertiroidismo. Siguiente, por favor. De acuerdo. Aquí tenemos...
Sí, doctor, es que me tarda a mí en aparecer. Pero bueno, continuando, tenemos las metabólicas, tenemos la porfiria cutánea tardía, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, ¿no? Que básicamente es un tipo frecuente de porfiria y provocada por ampollas y la fragilidad de la piel en sí, ¿no? También una causa sería la exposición al sol. Y los pacientes que presentan este tipo de porfiria presentan también como fragilidad de la piel, por así decirlo. También tenemos zonas hipo y hiperpigmentadas, aparte también de hipertricosis facial y cambios pseudoesclerodermoides. En la parte derecha tenemos la hemocromatosis, que básicamente es de tipo hereditaria, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que básicamente se debe a que el cuerpo absorbe demasiado hierro, o sea, por encima de lo normal, de los alimentos que ingerimos, ¿no? Existe hiperpigmentación, como podemos ver en el dorso de la mano del paciente. También tenemos lo que sería una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, y hablando sobre la pelagra, que básicamente la pelagra es la incapacidad de absorber la niacina, o sea, vitamina B12 o el ácido triptófano, ¿de acuerdo? Y va a presentar, como podemos ver en la imagen, como llagas escamosas, como úlceras cutáneas descamativas sobre las áreas que están expuestas al sol, ¿no? En este caso, el rostro del paciente. También tenemos lo que sería la mala absorción y enfermedad de Whipple. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ahora de los mecanismos autoinmunitarios, aquí tenemos la cirrosis biliar, ¿de acuerdo? Básicamente, esta es una cirrosis biliar primaria, ¿de acuerdo? Hay en estos, uno de los síntomas sería el prurito, podemos ver también ictericia, incluso hiperpigmentación posinflamatoria y múltiples santomas. Y estos son como, bueno, es un tumor benigno tanto cutáneo, subcutáneo, de coloración tipo amarilla, por así decirlo, que contiene esencialmente colesterol, ¿de acuerdo? Y esto sería como consecuencia de la hiperlipidemia que está asociada a la misma. También tenemos lo que sería la esclerosis sistémica o la esclerodermia, que es una enfermedad de tipo multisistémica, de acuerdo que se caracteriza por una fibrosis cutánea extensa. ¿De acuerdo? Luego tenemos, aclarando aquí de la esclerodermia, algo muy importante es que se observa áreas de hiper y hipopigmentación y se le denomina como sal y pimienta, ¿sí? Luego tenemos el síndrome de Poems, como en las dos imágenes inferiores. Y básicamente aquí se encuentra polineuropatía, organomegalias, endocrinopatía, la gamapatía monoclonal y cambios en la piel, ¿de acuerdo? Existe hiperpigmentación y engrosamiento de la piel, ¿de acuerdo? E incluso edema de las extremidades, como vemos en las imágenes. También tenemos el síndrome de eosinofilia y mialgia, son las dos imágenes últimas, bueno, es una imagen junta. Básicamente, que es una enfermedad sistémica, es poco frecuente, se caracteriza por mialgia grave y eosinofilia, ¿de acuerdo? Básicamente está asociada a la ingesta de suplementos dietéticos con triptofán, ¿de acuerdo? Existen lo que serían lesiones esclerodermiformes, ¿de acuerdo? Que afectan a la piel y fallas musculares de las extremidades. Incluso existe un edema periférico, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también como último que puede haber por fármacos como la ciclosfamida y por metales como es la plata. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera. Gracias. Ya, ahora yo les voy a explicar cómo se va a examinar la hiperpigmentación. Bueno, para comenzar, la piel es la capa que reviste al cuerpo, lo protege y se relaciona con el medio ambiente. Para llegar a un adecuado diagnóstico semiológico de las lesiones dermatológicas es necesario partir de una adecuada anamnesis que va a incluir la historia dermatológica y antecedentes hasta que podamos llegar a un diagnóstico morfológico y topográfico.
Al momento de interrogar al paciente puede ser de ayuda la observación de la lesión, que es motivo de la consulta, porque va a ser de ayuda al interrogatorio que vamos a realizar. O sea, que en esta parte, mientras vamos observando la lesión que tiene nuestro paciente, le vamos a ir realizando el interrogatorio para ir correlacionando la información. Bueno, vamos a iniciar con la identificación general que nos va a reportar datos importantes, como son la edad, el sexo, la profesión y residencia. Muy importante en caso de enfermedades ocupacionales, enfermedades que se presentan solo en una ubicación geográfica o por grupos etarios. Bueno, aquí me refiero a que hay que conocer si es que el paciente tiene una ocupación que lo obliga a exponerse al sol o si proviene de un lugar o de cierta raza que lo haga más propenso a padecer algún tipo de hiperpigmentación, como por ejemplo la raza blanca siendo más propensa a tener pecas. Bueno, luego podemos proceder a realizar algunas preguntas muy importantes, tales como si ha notado algún tipo de mancha lunar u oscurecimiento de la piel. De ser así, ¿en qué zonas lo ha notado? Si estas aparecieron de una o varias al mismo tiempo, si fueron de aparición súbita o progresiva, si alguna sustancia o ropa acentúa su lesión, qué efecto tiene el sol sobre su lesión, si ha utilizado algún medicamento últimamente y de ser así, ¿cuál medicamento ha sido? Si se ha automedicado y con qué, si ha expuesto su piel a sustancias nuevas como cremas, jabones, perfumes, maquillaje, entre otras cosas, y qué efectos han tenido estos en su piel, si sus manchas se acompañan de picazón o dolor o de algún otro síntoma. Luego, como ya sabemos, vamos a pasar a las siguientes partes de la historia clínica y al final vamos a llegar a la inspección. Bueno, en esta parte de la inspección se insiste en la importancia de una adecuada fuente de luz y temperatura para que nos permita valorar las características de la piel, las lesiones y el estado general del paciente. Vamos a iniciar con un examen general de la piel que va a incluir la descripción de su aspecto. Aquí se va a prestar particular atención, tratándose de hiperpigmentación, a los surcos, arrugas y los lugares específicos en los que se puede manifestar la hiperpigmentación, tales como son la cara, específicamente las mejillas, las sienes, la nariz, el labio superior y la frente. También vamos a prestar atención a los surcos, a los dorsos de las manos, pliegues de los codos, espalda, cuello y pecho. Es importante también descubrir toda la piel para poder hacer una evaluación cercana y a distancia de las lesiones, obviamente con la discreción y brindando al paciente la confianza que necesita para que se sienta cómodo. En algunos casos va a ser necesario ir haciéndolo por partes. Posteriormente vamos a evaluar la topografía de las lesiones, su relación con la exposición a la luz solar, sitios de presión, áreas húmedas como son las axilas, sitios de contacto con accesorios u otros objetos o ropa, ya que estos podrían causar el oscurecimiento de la piel sin necesariamente estar asociados a una patología. Y luego podemos proceder a un examen más detallado de la lesión para identificar qué tipo de lesión es, si es maligna o benigna, de acuerdo a su morfología, tamaño, coloración, posición, entre otras cosas. Siguiente, por favor. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, Ya. se te escucha. Adelante. Ya, Doc. Vamos a empezar hablando de lo que son los parámetros para diferenciar la hiperpigmentación o lesiones de la piel. Vamos a introducirnos un poco a lo que es la dermatoscopía, que es una técnica diagnóstica no invasiva que nos va a permitir visualizar lo que es la profundidad de las lesiones de la piel, ya sea con un lente de mano o un dermatoscopio. Este va a utilizar lo que es una luz polarizada, se podría decir así, y va a amplificar 10 veces más la imagen, lo cual nos va a ayudar a reducir lo que es el área de incertidumbre entre lo que es lo benigno y lo maligno. Este también nos va a ser útil para hacer lo que es un diagnóstico precoz de lo que es el melanoma, ¿no? Y está indicada para lesiones pigmentadas, melanocíticas, no melanocíticas, pigmentadas u otras enfermedades de la piel. Ahora, ¿cómo debemos valorarla? El observador debe tomar en cuenta lo que son dos criterios. Los criterios dermatoscópicos y los criterios para diferenciar lo que son las lesiones melanocíticas y no melanocíticas. Cuando hablamos de melanocíticas, nos referimos al aumento de lo que es el número de melanocitos, y las no melanocíticas, lo que va a ser el aumento de melanina y otros pigmentos. Ahora, para tomar en cuenta los criterios, debemos tomar en cuenta lo que serían dos logaritmos, que se va a dividir en dos etapas.
y vamos a comenzar con la primera etapa, que va a ser la etapa de decisión. El nivel 1 son criterios dermatoscópicos de lesiones melanocíticas. En este, el red de pigmento retículo pigmentado, que es un patrón reticular, se puede ver líneas, ya sean marrones o oscuras, que van a estar sobre una superficie clara. Claro, y en la superficie se va a observar lo que es un área de hiperpigmentación. En los puntos y glóbulos se va a observar lo que son formas ovoideas redondeadas, ya sea de color marrón, negruzcas o sean azuladas o grisáceas. En este caso tenemos lo que es el patrón empedrado, que va a ser un conglomerado de glóbulos. ¿Por qué lo denominamos glóbulos? Porque se va a diferenciar, ya que los puntos van a medir de menos 0,1 milímetros y los glóbulos más de 0,1. En este, que son las proyecciones radiales y pseudópodos, denominado patrón estallido de estrella, así porque en sí marca todas estas líneas digitales, lo que es la lesión, todo el área de la lesión. Este va a salir de lo que es borde a la superficie. Continuando con la pigmentación azul homogénea, claramente vemos aquí que es un aspecto homogéneo con estructura un poco ovoidea y azulada. En el patrón paralelo tenemos en cuenta que son pigmentos que se van a encontrar en líneas paralelas, usualmente en lesiones palmares o plantares. Y el patrón paralelo del surco se va a denominarlo al pigmento profundo dermatoglifo palmoplantar. Y el patrón multicomponente se le va a denominar así porque va a tener más de estas estructuras dentro de una misma lesión. Hablando del nivel 2, que son los criterios dermatoscópicos de carcinoma vasocelular, tomamos en cuenta lo que son los vasos sanguíneos arboriformes, denominados así porque son vasos gruesos y ramificados. En lo que son las hojas de arce, se las denomina así porque van a tener un pigmento, van a estar ligeramente pigmentadas, su estructura son algo bulbosas y representan, tienen estructura como una hoja de árbol. Usualmente se van a encontrar separadas del cuerpo tumoral. Y los nidos grandes ovoideos azulados son estructuras redondas o ovoideas que igualmente van a tener un color azul grisáceo. En las estructuras de forma de carro, estas van a ser proyecciones que usualmente van a culminar o van a confluir en lo que es un centro que generalmente va a ser hiperpigmentado. En la ulceración vamos a tener una lesión erosiva, lo que es en la superficie, que va a ser usualmente frecuente de carcinoma en estadios tempranos y no van a presentar tampoco lo que son costras eremáticas. En el nivel 3 vamos a tomar en cuenta lo que son los criterios dermatoscópicos de queratosis seborreicas. En los múltiples pseudoquistes de Milium, también denominados patrón en cielo estrellado, debido a que estos se van a encontrar en un fondo marrón claro, pero en la superficie van a mostrar lo que serían quistes redondeados de color blanco, usualmente miden de 0,1 a 1 milímetro, y en el 47% se le va a aludir a lo que es un melanoma. En los tapones córneos o criptas de pseudoquistes, estos van a ser de forma redondeada o ovoideada, son de color marrones oscuras también. En lo que son las crestas y fisuras, se les va a denominar así porque son sobre elevaciones lineales, que usualmente son hipopigmentadas o hiperpigmentadas, tienen surcos marrones, y usualmente por los surcos y varias formas, como vemos en la imagen inferior, da un aspecto a un cerebro, ¿no? En la estructura de huella dactilar, usualmente esta estructura va a marcar líneas paralelas igual pigmentadas levemente, pero estas se van a encontrar lo que es características de las queratosis seborreicas, y usualmente se va a dar también por lo que son las lesiones solares y se va a presentar en lo que es el rostro. Y en los vasos de Orquídea o patrón vascular vamos a ver que tiene un fondo igual azul grisáceo, pero lo que va a ser más característico es el halo blanquecino que presenta. Ahora, en el sino del bambuleo,
es donde podemos realizar con un dermatoscopio de contacto y que consiste en presionar firmemente sobre la lesión pigmentada y desplazar con el instrumento hacia un área horizontal, pero sin embargo no debemos dejar de presionar verticalmente. Este nos va a indicar que si la lesión es rígida, pues una queratosis seborreica, pero en el caso, por ejemplo, de un nevus, este va a tener una forma más laxa y en el final abrupto va a terminar en lo que es un borde claro. Ahora tenemos el nivel 4, que va a ser los criterios para lesiones vasculares. Bien, tenemos acá el hemangioma o angioma, que no van a presentar lo que son retículos pigmentados, ni tampoco glóbulos o proyecciones, al igual que el angioqueratoma. Estos van a presentar lo que es una laguna roja, y el angioqueratoma lo que es una laguna azulada. Y en este caso, lo que es el hemangioma va a tener lo que es un coágulo, ¿no? Y el angioqueratoma, la laguna azulada, y va a estar cubierto con un velo blanquecino. Usualmente, si alguno de los dos sufre un traumatismo, se le confunde con un melanoma debido a que presenta una coloración focal azul o negro. Bueno, con la exposición, en el caso, vamos a continuar con el nivel 5, lo que serían los vasos sanguíneos específicos en lesiones no melanocíticas. En primer caso, lo que tenemos que hacer es que si no se puede identificar ninguno de los criterios morfológicamente descritos en los niveles previos, entonces la lesión no va a manifestar lo que serían rasgos evidentes de una lesión melanocítica. Estas lesiones usualmente son de color rosado, amelaníticas o parcialmente pigmentadas, hipomelanóticas. Algunos autores las denominan como serían las lesiones sin rasgos distintivos. Podemos ver, como ya lo mencionaba mi compañera, que los vasos en horquillas rodeados en un halo blanquecino son una característica de los tumores queratinizantes, como los queratoacantomas, mejor dicho. Está en la imagen a su derecha, como podemos observar en el cuadrado blanco. También tenemos que decir que la presencia de vasos en corona se identifica como una lesión, como una hiperplasia sebácea, o como lo denominan algunos, un moluscum contagioso. También hay que decir que la presencia de vasos sanguíneos está dispuesta como perlas en una cuerda o en un patrón serpeginoso, en un sello que es un sello distintivo, mejor dicho, de la acantoma de células claras. Siguiente, por favor. En este caso también, estos van a ser cuáles son los vasos sanguíneos específicos en lesiones melanocíticas. En este caso, si la lesión, digamos, no cumple con ninguna de las características descritas en los niveles 1 y 4 y a la vez se observan vasos delante de ella, pero no corresponden a ninguno de los vasos específicos de lesiones no melanocíticas, entonces estos vasos deben procederse a lo que sería un análisis mucho más exacto de lo que sería un nevus o un melanoma. Entre estos vasos muy característicos tenemos los de los venus intradérmicos, que son en forma de coma, como podemos observar en el primer círculo que está en sus pantallas. Después tenemos los vasos característicos de un melanoma, que estos obviamente van a ser atípicos, irregulares, puntiformes, lineales, y en este caso van a ser vasos con un patrón polimorfo. Siguiente, por favor. Básicamente el nivel 7, que es el último, sería ya sin estructuras, como se ha mencionado anteriormente. Entonces, este nivel es simplemente la categoría por defecto que incluye cada una de las lesiones que no revelan ninguna estructura. Entonces, esta se usa más o menos para diagnosticar, para ayudar a clasificarlas, mejor dicho, como si fueran melanocíticas o no melanocíticas en sí. Por lo tanto, estas lesiones tendrían que ser derivadas. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a comenzar lo que es la segunda etapa, lo que sería la etapa de decisión. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es decidir si finalmente una lesión es melanocítica benigna, es sospechosa o simplemente es un melanoma. Entonces, una vez clasificada la lesión pigmentada cutánea como melanocítica, se aplicarán los diferentes algoritmos ya mencionados para determinar los diagnósticos más exactos. Este segundo paso, mejor dicho, se evalúa la neoplasia melanocítica para determinar si la lesión es benigna, por tanto denominado venus, o sospechosa, o por tanto maligna, denominada melanoma. En este caso,
Esta segunda etapa pretende evitar lo que sería que se escape el diagnóstico de un posible melanoma o se haga un diagnóstico muy erróneo. A la vez resulta muy útil para la toma de decisiones, para clasificarlos cada uno de ellos. A la vez, como cualquier regla, como cualquier método diagnóstico, puede presentar sus limitaciones, como por ejemplo que no puede ser útil para el diagnóstico de melanoma amelánico y su menor validez para utilizarlo en lesiones localizadas en la cara, mucosas, uñas, superficie acral de las manos y dedos. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, en primer lugar, antes de mencionar los que serían los distintos patrones para diferenciarlos, tenemos que basarnos en 3 criterios dermatoscópicos principales, que estos van a ser la asimetría, el retículo pigmentado atípico y las estructuras blanco-azuladas. Para hablar de la asimetría, como pueden ver en sus imágenes, en este caso se van a trazar 2 ejes perpendiculares que van a dividir la lesión en 4 cuadrantes. ¿Para qué se hace esto? Para comparar las diferencias que pueda haber en el color o en los diámetros de las estructuras en el cuadrante, como por ejemplo, en la parte derecha, donde dice bien asimetría, podemos ver que en el cuadrante superior, que en el cuadrante inferior, mejor dicho, inferior derechos, no existe el mismo color que en el izquierdo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, para el retículo pigmentado, como podemos ver en la imagen izquierda, se presenta lo que serían orificios irregulares. También presenta lo que serían sus líneas gruesas, obviamente estas consideradas atípicas. Como podemos ver en la imagen superior de la imagen izquierda, existen pequeños orificios que no poseen, digamos, cierto color, entonces son atípicos. En la imagen inferior podemos ver la delimitación de líneas gruesas en las cuales nos pueden indicar y nos pueden persuadir a tomar un diagnóstico más preciso. Y finalmente, las estructuras blanco-azuladas. Esta se va a buscar la presencia de cualquier tipo de coloración azulada, blanquecina o ambos. Como podemos ver en el centro, existe esa coloración blanco-azulada, que primero quiere ser blanco, luego quiere tomar un color azul, más al borde se hace más azul y finalmente se quiere tornar con ese color blanco. Entonces, estos van a ser los 3 criterios que tenemos que tomar en cuenta y posteriormente les voy a hablar de lo que serían los patrones. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos que analizar que el análisis de patrón de una lesión explorada, tenemos que observar las estructuras que presenta y la distribución de las lesiones, los colores existentes. A la vez, este va a representar lo que es el método más utilizado si se puede tratar lo que es una lesión melanocítica maligna o no. Nuevamente nos vamos a basar en lo que serían 3 criterios, que sería la policromía, que serían 5 o más colores, el patrón multicomponente, 3 o más estructuras diferentes, como ya lo mencionaba mi compañera, si hay retículos, glóbulos, proyecciones o algunas de las estructuras anteriormente mostradas. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer principalmente es hablar de las estructuras y de los, mejor dicho, de los patrones que nos van a indicar malignidad. Podemos ver lo que serían las proyecciones radiales, los pseudópodos, los retículos invertidos. Están en la imagen de su derecha, podemos apreciarlas. Ahora, por factor tiempo, no puedo llegar a desarrollarlas cada una de estas, pero a la vez podemos mencionar lo que sea más importante. En la imagen del melanoma, como podemos ver en el cuadrado azul, podemos ver que indican un crecimiento horizontal en el círculo rojo, como podemos observar. Después existen lo que serían las crisálidas, que está en el cuadrado azul, en el centro de sus pantallas, y a la vez tenemos ese tono blanquecino azul, que tanto venimos recordando, en los cuadrados naranjas, que esta lesión melanocítica nos puede indicar lo que sería malignidad. Siguiente, por favor. Para continuar, obviamente están los patrones, lo que sería un glóbulo ocular atípico, en la imagen derecha, los vasos atípicos, obviamente, el blotch de pigmento en periferia y obviamente la ya mencionada policromía. Además tenemos lo que sería el multicomponente y las estructuras de regresión. Siguiente, por favor. Otra. Y finalmente, las lesiones melanocíticas benignas. Obviamente, lo que primero tenemos que hacer es identificar lo que sería el primer paso. Hay que definir lo que serían unos criterios exactos para determinar si una lesión es así. Entonces, estos patrones ya encontrados en distintos libros de dermatología, podemos tener el patrón reticular difuso,
el patrón reticular con glóbulos centrales, el patrón simétrico, patrón reticular con corona de glóbulos, el patrón azul homogéneo característico, la pigmentación homogénica. Entonces, al llegar y a la vez establecer cada uno de estos patrones, acompañado de los 3 criterios ya anteriormente mencionados, podemos llegar a un diagnóstico mucho más preciso. Y a la vez, antes de concluir, asimilar algunas recomendaciones que serían que en las lesiones melanocíticas, por ejemplo, con proyecciones en la periferia en personas mayores de 12 años, estas tendrían que realizarse lo que sería una exeresis completa de la lesión. Después, posteriormente, perdón, después, posteriormente, la lesión melanocítica con glóbulos en la periferia en personas de 30 a 50 años, se aconseja el seguimiento a la vez comparado con la misma lesión en el tiempo para detectar si se necesita la necesidad de exeresis. Ahora, ¿qué es exeresis? Es la extirpación de un órgano o de un tejido corporal. En personas mayores de 50 años se aconseja que se realice este proceso si es que existe alguna de estas lesiones. Gracias. ¿Listo? ¿Terminó? Doc, buenos días, compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, yo le voy a hablar sobre patologías asociadas a diferentes hiperpigmentaciones de la piel, sobre todo aquellas que son más comunes en la práctica clínica. Bueno, empezando tenemos las patologías asociadas con la queratosis seborreica. Bueno, como ya mencionaron antes mis compañeros, la queratosis seborreica es un tumor benigno de la piel, pero nosotros como futuros médicos y en el momento de aplicar la práctica clínica no debemos de confiarnos en esto al 100%, debido a que debemos de hacer un estudio en el momento que nos llega el paciente de el tiempo, cuánto y cómo le ha salido la queratosis seborreica, ya que si esta se ha presentado de una manera súbita y abundante, mayormente con una base inflamatoria, acompañado de acrocordones que no son más que hiperplasias de la piel con tallos carnosos sobresalientes, y más aún si se acompaña de acantosis nigricans, a lo cual este conjunto de manifestaciones se lo denomina signo de Lesser-Trela. En el momento que el paciente presente esto, tenemos que tomar en cuenta que puede ser indicio ya no solo de un tumor benigno de la piel, sino que nos puede estar indicando que puede haber algún cáncer sistémico, sobre todo cáncer a nivel del sistema gastrointestinal. Entre los más comunes se encuentra el cáncer de colon, el adenocarcinoma gástrico y también de otros sistemas involucrados, donde entre los más comunes se encuentra el cáncer de mama. Y bueno, ¿por qué estos tipos de cánceres sistémicos se presentan? Uno de sus signos puede ser el de Lesser-Trela. Puede ser porque que ya el cáncer haya metastatizado y empiece ya la queratosis seborreica ya no sea un tumor benigno, sino ya se haya convertido en un tumor maligno. Y otros estudios que todavía no están dilucidados al 100%, pero nos dan indicaciones de que puede ser que debido a que las células cancerígenas empiezan a producir diferentes sustancias biológicas activas, como por ejemplo hormonas, factores de crecimiento, e incluso la reacción antígeno-anticuerpo, puede ser que estas estimulen las células epidérmicas de la piel y se empiece a producir esta queratosis seborreica de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, en la queratosis nigricans, las patologías asociadas mayormente son de origen metabólico y endocrinológico. Esto debido a que este signo, la queratosis nigricans, es muy común en la resistencia a la insulina. Por eso es que las principales patologías asociadas están la diabetes tipo 2, que es la más común por la resistencia a la insulina, ya que al haber una hiperinsulinemia, esta provoca una estimulación en las células de la piel, lo que va a provocar estas manchas. Se dice que la de tipo 2 es la más común porque
hay una resistencia de los receptores a la insulina, pero estudios dicen que también se ha visto casos en que la diabetes de tipo 1 puede presentar la acantosis nigricans. Esto porque ya sea la forma de administración en que el paciente se pone la insulina puede ser en exceso, lo cual igualmente puede haber un acúmulo de insulina en la sangre. Bueno, entre otras patologías están los tumores, como ya mencionamos antes, la acantosis nígrica se puede acompañar en el signo del Lesser-Treller, acompañado de la queratosis seborreica. Bueno, también está la acromegalia. Bueno, la acromegalia más que todo se relaciona porque mayormente los pacientes con acromegalia igual presentan un tipo de diabetes descontrolado. Luego están los ovarios poliquísticos, que igualmente provocan una resistencia en los receptores de insulina en el músculo, y el hipotiroidismo, entre los más comunes, que igual conlleva a la obesidad, que es uno de los factores que igual provoca esta resistencia. Siguiente, por favor. Bueno, patologías asociadas al léntigo. Entre las principales se encuentran el síndrome de Leopard-Nona y el síndrome de Peutz-Jeghers. Bueno, estos dos síndromes tienen características similares, ya que se acompañan con otras manifestaciones que, como pueden observar en la diapositiva, son similares y iguales, se podría decir, como son los trastornos de conducción, el hipertelorismo ocular, la estenosis valvular pulmonar y subaórtica, las anomalías de los genitales, como por ejemplo criptorquidia, que es cuando uno de los testículos o los dos no desciende antes del nacimiento, la hipospadia, que es cuando el orificio uretral se encuentra en la parte inferior del pene, bueno, y la hipoacusia, que es la sordera parcial o total de uno o los dos oídos. Bueno, en estos dos síndromes los pacientes pueden presentar estas manifestaciones acompañadas de léntigo, pero nosotros, como en la parte semiológica, tenemos que saber diferenciar que en el síndrome de Leopard-Nona se presenta más que todo en la superficie del tórax, en la cara, en sí en la superficie de la piel y más que todo durante la infancia. En cambio, en el síndrome de Peutz-Jeghers se presenta sobre todo en la nariz, en la boca, en el interior y alrededor de la boca, en el interior de la cavidad bucal. Además, se presenta en los pies y en las manos más comúnmente. Bueno, ahora existe entre estas patologías el complejo de Carney, donde se puede observar el síndrome de Lang, que son léntigos acompañados de mixomas cardíacos. En el síndrome de Lang específicamente se pueden presentar mixomas auriculares, mixomas mucocutáneos y nevos azulados. Entonces, a diferencia del síndrome de Name, donde se presenta igualmente con un mixoma auricular, pero con un neurofibroma mixoide, acompañado de efélides, o sea, lunares. Bueno, estas son las patologías más comunes en el léntigo. Siguiente, por favor. Ahora, patologías asociadas a mancha café con leche. Bueno, las patologías más comunes que se presentan con esta clase de signos son de tipo genético, por eso es que se denomina genodermias, y estas genodermias se encuentra la neurofibromatosis, la cual se acompaña de las manchas café con leche desde el nacimiento, una distribución segmentaria, y bueno, el otro síndrome es el de Meikum-Albrecht, el cual en este puede haber una relación de que se puede activar un gen de proteína G mutante, en el cual puede haber un retraso en la pubertad, más que todo de las mujeres, y se acompaña con estas manchas de café con leche, sobre todo muy extensas, alrededor de 0,5 a 12 centímetros, las cuales sí respetan la línea media en el paciente. Siguiente, por favor.
Listo, ya vamos terminando, por favor. Sí, doctor, ya vamos a finalizar. Queríamos finalizar con esta dinámica, un pequeño caso clínico. Mujer de 33 años con 6 meses de embarazo presenta parches simétricos de márgenes nítidos y rugosos de hiperpigmentación, con un color café marrón en las mejillas, nariz, sienes y labio superior. Queríamos preguntarle a nuestros compañeros, ¿cuál sería el tipo de hiperpigmentación más probable que presenta esta paciente? ¿Alguno de mis compañeros podría responder, por favor? ¿Melasma? Melasma. Sí, correcto. Listo, muchas gracias por su atención. Listo, doctores, muchas gracias. Bueno, bien explicadas, ¿no? Las características semiológicas de estas lesiones. Atentos, por favor, les llamo Lisa. Van. Presente, doctor. Sebo. Presente, doctor. Argote. Nuestro Argote Arnes. Presente, doc. Raya. Presente, doc. Ral. Presente, doc. Riga. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Castellanos presente. Plaza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Reira. Presente, doc. Flores. Presente, doc. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Pues, Niño de Guzmán. Presente. Así está. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Eddie. Presente, doctor. Sí. Presente, doc. Eita. Presente, doctor. Hurtado. Ibarra. No está Hurtado. Ibarra. Presente, doctor. Jaramillo. Hurtado aquí. Jaramillo, presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López, presente, doctor. Luján. No está Luján. Márquez. Presente. Márquez López. Presente. Miranda. Presente, doctor. Miranda Ardebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Docorre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor. Ipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, doctor. Ortuño. Presente, doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ana. Presente, doc. Torrejón. Presente, doc. Rico. Torrico, presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Izaga. Velarde. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Doctores, nos vemos, por favor, dentro de 10 minutitos en fisiopatología. Sí, doctores, 10 minutos, espérenme, inicio la reunión y empezamos con fisiopato. Está bien, doc, hasta luego.